Hoy en día hemos escuchado mucho el término o la palabra bullying, pero esto es un término en inglés. En español, para los que hablamos español, sencillamente es acoso escolar. Y esto es un evento, una situación que ha vivido el ser humano por más tiempo del que podemos creer, ya que tiene que ver con algo más que simplemente estar molestando al otro, al compañero más débil o al que se deje. Pero desmenucemos un poco más acerca de este término y lo que significa dentro de la psicología, el comportamiento humano, como de costumbre. Entonces hoy, mis queridos lunáticos, hablemos de bullying. Sin duda, el bullying es un fenómeno difícil de explicar, sobre todo por todos los factores que intervienen en este fenómeno. Uno de ellos es el espacio, Uno de ellos es el espacio sociocultural en el cual están inmersos los individuos involucrados, así como el tipo de familia en el que viven y el estatus económico al cual pertenecen, además de sin fin más de factores que intervienen en este fenómeno. Obviamente, dentro de estos incluidos la escuela. El bullying tiene que ver mucho con la violencia y tenemos que saber y entender que la violencia se ejerce a muchos niveles. Y es importante entender sobre todo las diferencias entre ellas, ya que así podemos trabajar mucho, pero mucho mejor con lo que es la violencia y de eso el bullying o acoso escolar. La OMS divide la violencia en tres tipos. La primera es la autoinfligida, es decir, la que uno mismo se hace a sí mismo. Cortes, autolesiones, el suicidio también está incluida dentro de este tipo de violencia, mientras que el segundo es la interpersonal. Aquí intervienen toda la violencia ejercida en la familia, en el grupo de amigos, salones de clase, de manera cercana, inmediata. Y por último, la violencia colectiva. Y esta la vemos pues ya más a nivel general en la sociedad, partidos políticos, eventos deportivos, por ejemplo, como lo es con las barras bravas y todo eso que llega a suceder muchas veces, además de algunos eventos económicos. A partir de aquí es necesario que entendamos la diferencia entre bullying y violencia, porque tienen ciertos parámetros que las diferencian. Por ejemplo, la violencia es la que se ejerce una sola vez, no es repetida, no es algo que sea habitualmente. Sin, em- Sin embargo, el bullying sí es un acto, un comportamiento que es habitual y que lleva cierta periodicidad en el tiempo. Y esto nos los dice Dato desde el 2007 y así sin fin de teóricos han explicado la diferencia entre bullying y violencia. Y cabe mencionar que sí es importante trabajar desde la diferencia que tienen cada una de estas, porque así como psicólogos, maestros y cualquier profesional que esté cerca de estos eventos, se pueda trabajar mejor, porque cuando entendemos las diferencias, ya no se presta la interpretación de si es bullying o es violencia. Ahora, es importante que entendamos que hay diferentes tipos de bullying, desde el sexual, exclusión social, verbal, físico, psicológico y por último el ciberbullying, que este pues es un tanto más moderno desde que existen las nuevas tecnologías de conexión digital. Diversas instituciones e investigadores nos dicen que dentro del evento del bullying o acoso escolar intervienen tres actores, que principalmente son los agresores, las víctimas y los espectadores. Aunque de primera mano veamos que los espectadores pues simplemente espectan, ven la situación, no molestan como tal o son víctimas, sí es importante entender que no solo es eso. Dan Olgus, lo escribo, él nos dice que sí tienden a jugar un papel de cierta manera, ya que existen dos tipos.
los espectadores pasivos, por ejemplo, quienes son los que participan de manera indirecta cuando el agresor hace la exclusión social hacia esa víctima y ellos participan en simplemente no hablando con la persona víctima. Mientras que el segundo tipo de espectador sería activo, ya que son el círculo cercano de los agresores y pues actúan e interactúan un tanto más con los chicos pues que son víctimas. En el caso de las víctimas, tienden a tener unas características muy particulares, como lo es la baja autoestima, una baja musculatura, inseguridad, tienden a ser pasivos, además de inseguridad y un autoconcepto bastante pobre de sí mismos. Aquí también pues intervienen las características de los agresores, que aunque no lo creamos, muchas veces ellos también tienden a ser bastantes inseguros y con una autoestima bastante pobre, aunque obviamente también intervienen que son bastante impulsivos y dominantes, de cuerpo grande con bastante musculatura. Pero, ¿por qué interviene también en ellos la inseguridad y la baja autoestima? Esto se explica desde lo que decía al inicio. El acto del bullying no solo es el mero comportamiento de querer molestar al otro por el simple hecho de que le tengo envidia o de que tiene mejores calificaciones y eso me cae gordo de él. Va un poco más allá. Y aquí es donde muchos teóricos comienzan a explicarnos que existe una diferencia de recursos, porque el acosador tiene una mayor cantidad de recursos, ya sean psicológicos, físicos, incluso sociales, porque las personas que lo rodean comparten más el hecho de querer molestar a las personas que de querer ser molestados. Entonces, a partir de ahí es que se continúa y se ejerce mucho mayor el ejercicio de la violencia entre las diferentes partes, pero es por una diferencia de recursos. Como ya expliqué en la definición, como ya expliqué en la definición de bullying, la escuela interviene, aunque no directamente. Bueno, no siempre, porque conocemos esos casos donde algunos maestros han incitado que se le haga bullying a una persona. Pero a lo que voy es que la escuela también está inmersa en una sociedad. Y hoy, por ejemplo, domingo 27 del 2021, vivimos en una sociedad bastante violenta. ¿Y a qué voy con esto? Que principalmente la violencia hoy en día se ve quizás como algo bastante normal. Y obviamente esto mismo lo ven los maestros que ya han trabajado o que son novatos. Por ejemplo, un maestro de primer año de primaria explica que los niños cuando entran a la escuela justamente hacen esto que estamos viendo, se empiezan a comunicar a través de los golpes. Y esto se empieza a ver como algo normal. Otro maestro de segundo año de secundaria explica que pues entran los alumnos, ve ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas maneras de relacionarse con el otro. Junto con ello, pues obviamente la carga laboral y encima de eso, tener que estar viendo a los alumnos provoca con la repetición, con el tiempo, que muchas cosas se vean como normal, incluyendo la forma de estarse agrediendo, jugando y ya no encuentran como tal una diferencia entre lo que es la sana convivencia y lo que ya comienza a ser una agresión que se convierte posteriormente en bullying. Y entonces, con el ejercicio continuo de la docencia, es difícil ver si sí es o no es. Y más, sobre todo, en la sociedad tan violenta que vivimos hoy en día. Desde hace mucho tiempo se sabe que la escuela es el segundo círculo donde el ser humano aprende más, no solo lo que corresponde, no solo lo que corresponde a las materias, sino también a las actitudes, comportamientos, parámetros y costumbres que hay en una sociedad. Dos de estos puntos es el poder y el dominio.
¿Por qué es importante entender esto dentro de la sociedad? Muchas veces al ser humano se le olvida que es un animal. Y algo con respecto a esto que somos animales, que se ha estudiado dentro del acoso escolar o bullying, son las actitudes dominantes. Básicamente es saber quién es la hembra alfa o el macho alfa, porque esto solo lo que va a hacer es identificar y proporcionar información al círculo donde se está inmerso de quién es el dominante y así pueda ejercer su poder. Entonces, por eso muchos, pero muchos expertos simplifican este ejercicio del acoso escolar o bullying en, la, en, e- en el acto de las personas que simplemente van a buscar y poder ejercer su poder. Por ejemplo, hay una situación que tomamos muchos como base, y es la de los chicos que en sus hogares no son los dominantes y se les prueba constantemente en este aspecto para ver si pueden dominar o no. Y muchas veces, cuando entran a un círculo donde ellos pueden ejercer el poder, se van a convertir en acosadores o agresores. Por ello, es importante entender y comprender que seguimos siendo animales y que simplemente vamos a ejercer nuestro dominio con quien podamos. Y aquí es donde se va agrandando todos estos conceptos que estamos manejando. Porque sí, somos animales, pero a diferencia, por ejemplo, de las manadas de lobos o leones y tantas especies más, no solo ejercemos la violencia física o el ejercicio físico para ser dominantes. Como seres humanos disque racionales, también ejercemos la violencia física o social. Pero básicamente el ejercicio del bullying es el dominio, ya sea de lo social, lo psicológico o lo físico. Porque a pesar de que seamos seres racionales, humanos racionales, a veces los recursos de la mediación y el diálogo pasan a segundo término o ni siquiera se toman en cuenta, sobre todo en edades tempranas, adolescentes y algunas veces en la adultez. Que obviamente todo eso depende de la enseñanza que se haya dado a lo largo de la vida, porque sin duda alguna, por mucho que uno quiera estar hablando y mediando la situación, cuando ya te están dando tu surtirrico de fregadazos, pues vas a tener que hacer uso de los recursos físicos y pues defenderte de manera de golpes y demás. No es lo ideal, pero muchas veces es la situación a la que tenemos que llegar con algunas personas. Es como lo que nos dice el filósofo Franco Escamilla, y que lo vemos muy fácil en la práctica. Quien es bueno para el fútbol y los chingadazos va a ser el dominante, el alfa, el buenardo para todo lo que tenga que ver en el salón. Va a ser reconocido por compañeros, incluso por las compañeras y además en ocasiones por los maestros. Y no solo eso, por ejemplo, recuerden cuando uno entraba, por ejemplo, en la secundaria a primer año, bueno, pues no entras a segundo, ¿verdad? Pero bueno, entrabas a primero de año, a primer año entrabas a primer año de secundaria. No te ibas a pelear con uno de tercero porque tus recursos quizás no te iban a alcanzar, pero sin embargo, ellos sí podían ir a molestarte aún tú fueras en primero. Y esto simplemente es por la diferencia de recursos, por el ejercicio del dominio. Y es que de esa manera podemos explicar muy sencillo por qué los jóvenes que son acosadores y violentan a ciertas personas lo siguen haciendo por mucho tiempo. Y es básicamente por el reconocimiento. Recordemos que cuando uno es adolescente, busca el reconocimiento, verse y hacerse notar en la sociedad. Y cuando muchos llegan a hacer eso, molestar, saber jugar fútbol, romper madres, encuentran la posibilidad de ser reconocidos por toda la comunidad estudiantil, comprendiendo desde maestros, alumnos, conserjes, directores, etcétera. Porque reconozcámoslo, muchas veces esas personas, las más relajientas, son las que todo mundo conoce. Y incluso hasta las personas que venden afuera
de la escuela, sus cosillas, ¿no? Que su fruta, que lo que sea. Entonces, por eso siguen manteniendo estas conductas incluso más allá de cuando los castigan y demás. Eso pasa a segundo término, porque el reconocimiento de todas sus actitudes y de su misma persona está muy presente en todas las personas dentro de la escuela y a veces fuera de ella. ¿Y qué hacer en contra del bullying, pero como autoridad, como maestro? Bien, la UNICEF tiene una serie de pasos, las cuales según ellos son las que se deben realizar para poder trabajar ya cuando existe las dos personas, las dos partes de acosador y acosado. Lo primero es identificar o hacer la detección de la situación del bullying. Como segundo paso sería comunicarlo a los orientadores o la dirección. Después de eso sería prestar la atención ya directamente con los chicos para posteriormente, en otro paso, hacer el comunicado a las familias. Posterior a eso, con el comunicado a las familias, se les va a hacer una entrevista a todas las partes, acosador, acosado, papás de acosador, papás de acosador. Y después, como último, y después, como penúltimo paso, sería definir las medidas a seguir, tanto disciplinarias como para poder restaurar la correcta convivencia entre esas dos partes, ya sea todo lo que compete al acosador y al acosado. Y por último, dar un seguimiento acerca de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo a efecto de todo esto que se ha hecho en las partes involucradas. Hoy en día, en el contexto en el que vivimos, es difícil hacer algo en concreto, y la verdad es que no es nada sencillo. Como docente, desde el contexto de la escuela, se ha convertido en una misión totalmente complicada, porque cuando uno como maestro o autoridad, de cierta manera, quiere hacer algo, es detenido por tus propias autoridades, porque la disciplina que uno quiere implementar está detenida porque según estas autoridades va en contra de los derechos del niño, no puedes etiquetarlos, em, ya no te dejan hacer la gran cosa para poder corregir estas situaciones, sobre todo hacia el acosador. Y básicamente todos los docentes y a veces directores están atados de mano por todo esto que se ha venido estableciendo acerca de los daños psicológicos que se le pueden generar a toda la población estudiantil, sea quien sea, ¿no? Pero es difícil que las autoridades escolares hoy en día hagan algo. No los estoy excusando, porque muchas veces sí hemos visto la situación de que prácticamente hacen caso omiso, pero eso tiene que ver con una situación de fastidio y hartazgo por todo lo que antes ya mencioné. Y es que todo esto quizás se complica un poco más cuando intentas involucrar a los papás, a los cuidadores del acosador, por ejemplo, porque aún tú tengas evidencia en forma de video o de lo que sea, ellos van a defender a sus criaturas a capa y espada y van a decirte y afirmar que es inocente. Así presentes una evidencia en video que eso pues no se puede porque en teoría no puedes grabar a los alumnos, pero aún llames a varios alumnos, no puedes afirmar y decir que esa personita es la que está haciendo actos que no debería hacer, porque sus cuidadores van a decir siempre lo contrario. Entonces, tú ya no puedes hacer nada como autoridad, como docente, porque vas quedando en un hartazgo muy grande. Ya solo desde los papás que no hacen nada para corregir las actitudes disruptivas de sus jóvenes, hasta las autoridades que te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Bueno, entonces como maestro, ¿cómo detengo este evento del bullying en la población estudiantil? No puedo. ¿Qué recursos tengo para hacerlo?
no sé, tú deténlo como sea, pero no es mi problema. Y entonces es como, entonces, ¿qué hacemos? No hay mucho que hacer muchas veces en el ámbito de la escuela. Entonces, tío Gamagamita, ¿qué hago si me está molestando un canijo de la escuela que me dobla el peso, que es más fuerte que yo, que bueno, yo no puedo defenderme la gran cosa? No le des importancia. Suena muy trillado y muchas personas lo dicen. No le des importancia. Porque te lo acabo de explicar. Sus comportamientos, sus actitudes las hacen por el hecho de dominar. Si tú no le das pie a que te domine, tanto psicológica como físicamente, que esa es más difícil, pues no lo va a hacer. Entonces, tú probablemente cuando te esté molestando y te esté diciendo cosas porque por ahí empieza, no le des importancia, no va a seguir escalando esta situación. Pero bueno, también escucha, pregúntale por qué, para qué gana con hacerte eso. Muchas veces hacer esas preguntas saca de onda a la persona, lo destantea y se comienza a preguntar, ¿por qué hago esto? ¿Para qué le hago eso? Y dejan de hacerlo, desisten de tomar esas actitudes, al menos contigo. Concilia. Concilia todo lo que puedas con esa persona. Habla con ella, entiéndela. Muchas veces la situación en la que ellos están viviendo y cuando tú prestas tus oídos y llegas a una conciliación de lo que sienten, de lo que está sucediendo, estas actitudes, comportamientos, lo que está haciendo, lo dejan de hacer. Y así pues va a terminar básicamente el que te estén molestando. Incluso a veces pues puede que se lleguen a ser tus cuates. Pero el chiste es aprender a hablar y escuchar. Y bueno, si el hijo de su madre es muy hijo de su madre, pues cuéntalo, ya sea a tus papás, a los maestros, pues esos que son chidos y que sí les interesan las situaciones que están viviendo sus alumnos, para que ellos empiecen a intervenir y sobre todo, para que te ayuden a obtener la mayor cantidad de recursos que te sean útiles para enfrentarte a esa situación. Y como ya dije, por último, si esa persona no entiende, no hace caso, has conciliado, has hablado, has hecho todo lo posible porque te deje de molestar psicológicamente o físicamente, vas a ir a alguna academia de artes marciales, de box, de lo que tú quieras, donde te enseñen a partir madres. No es lo óptimo, no es lo ideal. Violencia no va con violencia, solo va a generar más violencia. Pero ya lo dije, cuando existe el desequilibrio de recursos psicológicos, físicos o sociales, la única forma de poder terminar con ello es igualar esa cantidad de recursos. Si tú aprendes a tener recursos psicológicos, puede que termine, pero si no, te vas a tener que saltar a lo social. Y si lo social no funciona, porque comúnmente no funciona, lo físico es lo que va a resultar. Y cuando tú completes al menos dos de estos dos aspectos, iguales estos dos aspectos, tanto psicológico y físico, esto va a terminar. No es lo ideal, no es lo perfecto, pero la verdad es que muchas veces sí es necesario que te aprendas a defender. Pero si no puedes con nada de eso, ya sabes, aquí como tu tío Gama Gamita, tu psicólogo, a lo mejor no favorito, pero sí en el que llegas a tener cierta confianza, pues ven, escríbeme por las redes de Psicología y tú y platicamos acerca de la situación en la que estás. Te aseguro que te voy a ayudar y que si logras decirle a tu acosador, al que te está chingue, oye, ve con el psicólogo, pues igual a él.
Y igual terminamos con todas las situaciones que él esté viviendo, que van a terminar con todo lo que te está haciendo y mejorar las situaciones de ambos. Pero bueno, esto fue un video más de Psicología y tú. Nos vemos en la próxima. Chao, bye.